Hola, nosotros les vamos a hablar acerca de las ciencias sociales. El equipo está conformado por Manuel Alejandro Torres, Andrés Frías y Yunir Aguilar. Primero que nada debemos de entender qué son las ciencias sociales. Estas se encargan por estudiar aspectos del comportamiento y actividades que llevan a cabo los seres humanos, las cuales no se estudian en las ciencias naturales. Estas también son encargadas de examinar las manifestaciones materiales e inmateriales de la sociedad. El objeto principal de estudio es el hombre y fueron reconocidas en el siglo XVIII. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes. El primero de los antecedentes fue la Revolución Francesa, la cual tuvo lugar en 1789 y se llevó a cabo debido al gobierno monárquico. Los habitantes de Francia no eran libres de emitir su opinión, ni eran libres de contradecir a la Iglesia, ni de formar parte de las decisiones tomadas. Esta revolución no solo fue importante para Francia, sino también para otros países, los cuales imitaron estos movimientos debido a que significó el triunfo del Estado pobre en contra de los privilegios de la nobleza y del Estado absolutista. Otro antecedente importante fue la Revolución Industrial, la cual tuvo lugar en el siglo XVIII en Inglaterra. Este fue un cambio económico que se llevó a la sociedad tradicional, la cual se basaba en lo rural y en que la sociedad era dirigida por la nobleza y trajo consigo una sociedad moderna, la cual consistía en la industrialización, y esta sociedad ya era gobernada por la burguesía. La revolución industrial trajo consigo cambios en la mentalidad de los habitantes de Europa, en las clases sociales, demografía y en las costumbres, etc. Esta revolución se basó en el uso de maquinaria y en el uso de nuevas fuentes de energía. Tenemos como precursores a los sofistas, los cuales eran los encargados de enseñar toda su sabiduría. La sofística era la filosofía que estudia al hombre como ser social. Tenemos a Heródoto, el cual hizo descripciones de las sociedades antiguas, a Aristóteles, que hizo la definición del hombre como ser social, e incluso el análisis de comportamientos humanos como comportamientos dentro de los grupos sociales o comportamientos dentro de la política, etc. Augusto Comte, que acuñó por primera vez el término de sociología. Carlos Marx, que fue el promotor de nuevas ideas y representante de los ideales socialistas. Y para finalizar tenemos a Max Weber, el cual ha tenido gran influencia en la sociología, especialmente en la sociología política. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los hechos y descubrimientos de las ciencias sociales. La primera rama de las ciencias sociales es la sociología. Max Weber la define como la ciencia que pretende entender la acción social para de esta manera explicarla casualmente en su desarrollo y sus efectos. Max Weber concibe la sociología como la ciencia encargada de comprender e interpretar la realidad social tal como es. La sociología en sentido escrito nace hasta el siglo XIX con el positivismo de Augusto Comte y adopta muchas ideas de su maestro Henry Saint-Simon. El inglés Herbert Spencer es quien desarrolla la sociología conocida como evolucionista, en la que establece, con base en el desarrollo, el paralelismo entre las diversas sociedades. Emilio Durkheim es el iniciador del funcionalismo, las teorías que analiza precisamente y de cada uno de los segmentos y problemas de la sociedad. Algunas escuelas de la sociología fueron el funcionalismo, que decía que la sociedad es un sistema complejo cuyas partes encajan entre sí y producen un equilibrio y una estabilidad en la sociedad. La segunda es el conflictivismo, que es una agrupación de teorías sociológicas que analizan la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad y el conflicto en el ambiente social. La tercera es el interaccionismo social,
Esta dice que analiza las relaciones entre los actores sociales desde una perspectiva micro, centrándose en los procesos por los cuales los individuos dotan de sentido al mundo circundante. Ahora les voy a hablar un poco sobre la antropología, que es otra de las ramas de las ciencias sociales. La antropología se constituyó como una disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social. Los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución, hasta producir estructuras complejas como su propia sociedad. El explorador Pierron fue quien usó por primera vez el término de antropología. Ahora les voy a mencionar sobre algunas escuelas referentes a la antropología. Una de ellas fue la Escuela Americana de Difusionismo, la Escuela Sociológica, Funcionalismo y Estructuralismo. Así como existen las ciencias que estudian el hombre, también existen las ciencias que estudian los actos del hombre, como la economía. La economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Cuando hace 5.000 años 2 pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, ahí ya estaban haciendo economía. Desde entonces han sucedido uno tras otro distintos sistemas económicos. El primero es el sistema feudal. Cada señor feudal protegía un número determinado de vasallos que trabajaban las tierras. A cambio de trabajar sus tierras, él les daba protección. Ellos entregaban una cantidad anual de la cosecha al señor feudal y de paso otra cantidad de la iglesia, que era un diezmo. Durante esta época el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual donde se compraban y vendían artículos artesanales. Los cambios sociales o cómo afectó esto a la sociedad es que el señor feudal era el único con poder. Los demás eran solo sus vasallos y estaban a la disposición del señor feudal. A veces el señor feudal no les daba lo suficiente o lo justo para hacer su cosecha, lo cual era como no había equidad y no había justicia. También está el marxismo. A Marx le interesaba estudiar los cambios en la organización productiva de las diferentes sociedades a lo largo de la historia, pero se concentró de manera especial en el desarrollo del naciente capitalismo. Un modo de producción total. Este es un modo totalmente diferente de producción, ya que en este los hombres no solo trabajan para producir lo necesario para vivir, sino que aquí ya trabajan por un extra, por un excedente, una ganancia, que es el plusvalía, lo cual era para reinvertir en productos para nuevo capital, y esta ganancia era solo para unos cuantos. Aquí es cuando empieza la desigualdad social, ya que solo el dueño de la fábrica o el dueño de los productos obtenía las ganancias, mientras que los trabajadores les pagaban muy poco y eran explotados. Los principales exponentes son Karl Marx, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. También como Marx ya le dio paso al capitalismo, nace el capitalismo. El capitalismo es un sistema socioeconómico en el cual los medios de producción y distribución son de propiedad privada y con fines de lucro. Las decisiones relativas a la oferta, la demanda, el precio, la distribución y las inversiones no son tomadas por el gobierno. Los beneficios se distribuyen a los propietarios que invierten en empresas. A través de estas, los salarios se pagan a los trabajadores. El capitalismo es como lo conocemos actualmente, donde otras empresas extranjeras vienen al país a vender sus productos, dando trabajo a trabajadores mexicanos y que las ganancias se queden en el país. Los cambios sociales que generó esto es que las desigualdades sociales crecieron mucho, donde ahora ya todos tienen las mismas oportunidades de crecer y donde las ganancias se las lleva solamente el jefe o los de alto puesto, que son los mínimos, mientras que la pobreza sigue aumentando, que son la mayor parte de la población.
Bueno, también existe el socialismo. El concepto de socialismo es definido como un sistema de organización económico y social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo que los administre. Algunos de los objetivos principales de un orden social son la justa repartición de los bienes y una organización racional de la economía. Bueno, esto es que todos los integrantes de la sociedad tienen las mismas oportunidades de participar activamente y trabajan para tener todos lo mismo, o sea, no hay rangos tan marcados. Los cambios sociales que había aquí es que ya no había como lujos porque todos trabajaban para tener lo mismo y todos debían tener lo mismo. Bueno, otra ciencia que estudia los actos del hombre es el derecho. Bueno, el derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Bueno, para saber la historia del derecho nos tenemos que remontar a tiempos muy antiguos, ya que para crear una sociedad se necesitan normas y reglas para crear un bien común. Para ese bien común, para ofrecer los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Bueno, el derecho tiene varias teorías que son las siguientes. La sociología del derecho. Bueno, la sociología del derecho también es llamada sociología jurídica. Es aquella disciplina que estudia los problemas, las implicaciones y todo aquello que concierne a las relaciones entre el derecho y la sociedad. A diferencia de la teoría del derecho y de la filosofía política, el principal problema o objeto de estudio de la sociología jurídica es el de la eficacia del derecho. Bueno, sus principales exponentes son Max Weber, Emily Durkheim y Karl Marx. Bueno, también existe la teoría analítica del derecho. Bueno, esta dice que el derecho es un lenguaje que nos sirve para conocer la realidad jurídicamente considerada, misma que es una parte de la realidad universal física. Todo objeto es real si puede medirse en dimensiones matemáticas, volumen, peso, densidad, etc. Por tanto, el derecho, al hablar de la realidad social, se vuelve un metalenguaje que a su vez es lenguaje objeto de la ciencia del derecho. Cualquier orden jurídico es por ende un esquema de interpretación de la realidad que dice que es derecho y es prescriptivo porque señala qué debe hacer el hombre. Bueno, también existe la teoría jurídica crítica. La teoría jurídica crítica se refiere a un movimiento en el pensamiento jurídico que aplica métodos propios de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt al derecho. En términos generales, este pensamiento postula nociones tales como el derecho es simplemente política, el lenguaje jurídico es un falso discurso que ayuda a perpetuar las jerarquías, hombres sobre mujeres, ricos sobre pobres, mayorías sobre minorías. Bueno, todas estas teorías no creo que hayan tenido gran impacto en la sociedad, ya que la sociedad solo se rige por lo moralmente bien visto y no por este tipo de teorías.